Bienvenidos hermanos y hermanas, una oportunidad más para darle gracias al Señor, para alabarlo, para bendecirlo. Qué bueno podernos encontrar y poder compartir del amor del Señor. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por un nuevo día que tú nos permites vivir. Gracias a tu voluntad, a tu amor, a tu misericordia, aquí estamos, precioso Rey. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustento, nuestra guía, nuestra fortaleza. Oh Señor, ¿a quién agradecer sino a ti por todo lo que haces, por esas oportunidades lindas, por esas bendiciones que nos das? Oh Señor, grato es para nosotros poder estudiar tu palabra, poder aprender a conocerte mejor, a sentir ese amor que tú nos das y a vivir conforme a tu voluntad. Danos esa fortaleza y esa fuerza y la sabiduría que necesitamos para vivir como tú quieres y para ser los hijos que tú anhelas. Gracias Dios por todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y con ustedes la palabra del Señor para el día de hoy, con el pastor Luis Octavio Sánchez. Bienvenidos. Hola mis queridos hermanos y amigos, qué bueno encontrarnos nuevamente y qué bueno saber que Dios nos ha dado la vida y nos ha dado salud. Un abrazo fraternal para todos ustedes y que Dios los bendiga grandemente. Hoy vamos a tener un tema que hemos venido tratando y que tiene que ver con llevar discípulos a Jesucristo. Y hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que el discípulo del Señor Jesucristo debe conocer: las Sagradas Escrituras. Es muy importante saber que si tenemos conocimiento de Dios, del plan, del amor, de la misericordia, del poder de Dios, podemos transmitir ese conocimiento a los discípulos. También, si conocemos la vida de Jesucristo, el mensaje, los milagros, las acciones, su amor, su misericordia, su poder, su maravilloso perdón, su regreso a la tierra, podemos entonces transmitirlos a quienes necesitan saberlo. Por eso hoy vamos a aprender este tema que tiene que ver con el discípulo debe conocer las Sagradas Escrituras, debe aprender las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar un texto que nos lleva a precisar el tema que vamos a hablar en este día. Y es el libro de Tito. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, encontramos el libro de Tito, una carta que el apóstol Pablo mandó a Tito. Y son las recomendaciones precisamente de un discipulador, que es el apóstol Pablo, a un discípulo que está aprendiendo, que es Tito. Veamos entonces en el capítulo número 2, versículo 1. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es importante entender que si tenemos el conocimiento sano, si tenemos el conocimiento preciso de la palabra de Dios, eso vamos a transmitir. Así que no vamos a dejarnos engañar. Los discipuladores, no nos dejemos engañar por doctrinas diversas, por sectas, por filosofías huecas, como dice las Sagradas Escrituras, sino precisar el conocimiento en cuanto a las Sagradas Escrituras, porque lo que contiene nuestro cerebro, lo que contiene nuestro intelecto, es lo que vamos a transmitir a otros. Y no queremos que los demás se equivoquen si nosotros estamos equivocados.
No queremos que los demás conozcan doctrinas distorsionadas si las tenemos. Así que vamos a ser cuidadosos en cuanto al conocimiento y a la precisión de las Sagradas Escrituras, a la sana doctrina, que es lo que el apóstol Pablo le está recomendando. Muy importante recomendación que hace el apóstol Pablo a Tito. Pero veamos ahora otro texto que lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículos del 16 del 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Recordemos que Timoteo es otro discípulo del apóstol Pablo. Pablo también transmite a este discípulo que va a ser discipulador estos conocimientos que precisan acerca de las Sagradas Escrituras. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo sabía de la preparación que tenía Timoteo. Timoteo fue instruido por su abuela, por su mamá, en las Sagradas Escrituras. Y esa instrucción, ese conocimiento dado a este joven, que desde la niñez empezó a conocer la palabra del Señor, Pablo la afirma y le dice: lo que has aprendido, las Sagradas Escrituras, correctas, fieles, puras, eso es lo que tú tienes que mantener y seguir aprendiendo de ellas para luego transmitirlas a tus discípulos. Cuando Timoteo sea un discípulo o un discipulador más bien, entonces podrá verter, podrá derramar, podrá comunicar esas enseñanzas que han sido dadas desde el principio por su mamá y por su abuela. Y Pablo, pues, le confirma que esta es la enseñanza pura y verdadera que debe tener este discípulo, que se convertirá posteriormente en discipulador. Vamos a mirar 3 personajes que conocieron las Sagradas Escrituras y que las transmitieron primeramente a los evangelizadores o a los evangelizados, y luego ellos para que la transmitieran, por supuesto. Esos 3 discípulos de Cristo son el apóstol Pedro. Vamos a estudiar el apóstol Pedro. Algunos pasajes, no vamos a estudiar todos, pero sí unos referentes que nos ayudan a comprender que el apóstol Pedro tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras y ellos fueron importantes para transmitir el mensaje que Dios ya había puesto en el corazón y en la mente del apóstol Pedro. Veamos lo que nos dice el capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículos 14 al 21. Hechos capítulo número 2, del 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios allá en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La introducción a este pasaje bíblico que está recordando el apóstol Pedro es un pasaje que se encuentra en el libro de Joel. Por supuesto, eran las palabras de Dios para Joel, proféticas para el tiempo de Jesús. Ese conocimiento lo transmite el apóstol Pablo en este primer sermón que él va a pronunciar ante miles de personas y que ellas se van a convertir. Es el respaldo que tiene el apóstol Pedro, que cita las Sagradas Escrituras, que aquellos oyentes pueden recordar y decir: esta profecía se está cumpliendo o se cumplió con Jesús y se cumplirá posteriormente. Es importante, pues, que el discípulo, para discipular, tenga los conocimientos de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver un segundo texto donde el apóstol Pedro, en ese momento que está predicando, recuerda a sus oyentes otro pasaje bíblico. Lo encontramos ahí mismo, en el capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles, y ahora los versículos del 25 al 28. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Este es otro pasaje bíblico. Esta es otra escritura que se encuentra en el Salmo 16. Y fíjense cómo el apóstol Pedro va trazando su predicación con base en el conocimiento que tiene de las Sagradas Escrituras. Y la va refiriendo y la va presentando como el argumento preciso para su mensaje, para lo que tiene que comunicar a sus oyentes. Y otro texto más pequeño lo encontramos allí mismo, en Hechos capítulo 2, ahora los versículos números 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta otra cita es la del Salmo 110. Otra cita que va ofreciendo claridad sobre Cristo Jesús, sobre la importancia de conocerlo y de saber que Él vino a la tierra para perdonar los pecados, para redimir a las personas, para darles vida eterna y ser el conductor hacia el Padre Celestial, ser el camino. Así que el apóstol Pedro, observemos,
conoce las Sagradas Escrituras y puede hablar de ellas de una manera argumental para que sus oyentes puedan entenderla y puedan caer en razón que en verdad Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el enviado. Pedro, pues, nos da ejemplo de el discípulo que conoce las Sagradas Escrituras y la transmite con propiedad, con autoridad y haciendo que éstas sirvan para que las personas entiendan quién es Dios y su mensaje. Veamos ahora otro discípulo. Este es Felipe. Felipe el diácono. Recordemos que las Sagradas Escrituras tiene varios Felipes. Felipe el apóstol, Felipe el diácono. Veamos ahora a este hombre que es un diácono nombrado por los apóstoles, que también nos va a mostrar que conoce las Escrituras. Hechos capítulo 8, versículos 30 al 35. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este pasaje es el que viene leyendo el eunuco, un etíope que ha ido a Jerusalén a adorar y viene en su carro. Y Felipe escucha, ve que este hombre está leyendo al profeta Isaías. Y para nosotros, capítulo 53. Y sigue diciendo la palabra de Dios aquí. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Conocía Felipe este referente del Señor Jesús, esta profecía que el profeta había anticipado, había escrito que así iba a sufrir el Señor Jesús. Felipe, pues, ese es otro ejemplo de quien conoce las Escrituras. Si vamos a hablar de Jesucristo, por supuesto, tenemos que conocer los referentes bíblicos. Si vamos a mencionar su sacrificio, su amor, su misericordia, su poder, debemos conocer los textos. Esto es lo que en este día deseo comunicarles a ustedes. El discipulador necesita conocer las Sagradas Escrituras para instruir, para enseñar, para capacitar a sus discípulos, y que estos a la vez aprendan de esas Escrituras para también seguir transmitiéndolas a los demás. Y el otro personaje es el apóstol Pablo. Él también tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras y nos va a enseñar cómo tener estos conocimientos para luego transmitirlos a otros. Veamos pues lo que nos dice con referencia al apóstol Pablo, Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31. Hechos 17, del 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses,
En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otro pasaje bíblico que nos habla de un discipulador conociendo las Sagradas Escrituras. Y Pablo entiende la palabra del Señor, la comprende, y por eso la explica con detalles, la explica con una autoridad, y la explica basados en sus conocimientos y mirando el contexto, que esto también es muy importante. ¿Qué podemos decir con respecto a este estudio? Como conclusión podemos pensar, quien va a discipular requiere del conocimiento de la materia que va a enseñar. Pues eso es lógico. Si tenemos el conocimiento preciso de las Sagradas Escrituras y especialmente del Nuevo Testamento, tenemos la seguridad y tenemos la facilidad para poder transmitir ese mensaje. Nos los mostraron estos tres hombres y las recomendaciones que le hace Pablo tanto a Tito como a Timoteo. Hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar, hay que escudriñar las Sagradas Escrituras para tener el conocimiento preciso, los haberes y los saberes para poder llevar el mensaje a otros. Como aplicación en este día de este mensaje es el siguiente: aprende las Sagradas Escrituras. Tú que quieres llevar almas a Cristo Jesús, tú que deseas capacitar a otros, tienes que ser un maestro de las Sagradas Escrituras. Apréndelas, léelas, estúdialas y tendrás la oportunidad de transmitirlas de una manera fácil a todos aquellos oyentes. Pero apréndelas bien, apréndelas con certeza y escudriñalas para que tu mensaje, para que tu enseñanza sea pura, sea correcta, sea la que necesita el discípulo para que pueda seguir transmitiendo lo correcto, lo verdadero, lo real. Hoy puedes empezar. Comienza estudiando. Un consejo: comienza aprendiendo el Nuevo Testamento. Los evangelios, aprende los evangelios.
Aprende las cartas que tienen que ver con la iglesia desde Hechos de los Apóstoles. Y aprende todo su contenido para que tengas un conocimiento real y preciso para transmitirlo. Y por supuesto, aprende también el Antiguo Testamento, que da referencia de Dios con su pueblo judío. Espero que Dios haga la obra en ti y tú te animes a ser discipulador y llevar su palabra, la palabra de Dios, de una manera precisa y pura sobre todo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros.